En el metabolismo integrado veremos cómo se relacionan, se interconectan las distintas vías metabólicas y cómo el organismo se adapta a la disponibilidad de nutrientes. Partiremos por definir tres vías importantes. La glucogenólisis, que es el rompimiento del glucógeno. Entonces, cuando hay una disminución drástica de azúcar sanguíneo, el hígado empieza a hidrolizar el glucógeno para poner en circulación glucosa. Este es un proceso catabólico que ocurre en el citosol. Otro proceso es la glucogenogénesis, que es la síntesis de glucosa. Y este proceso se va a activar cuando la glucosa circulante o en la sangre excede la cantidad necesaria para satisfacer los requerimientos energéticos, y como la glucosa no se elimina del cuerpo, hay que guardarla, conservar esa energía química, ya sea sintetizando glucógeno o convirtiendo la glucosa en lípidos. Este es un proceso anabólico que conduce a la formación de glucógeno. Y el otro proceso es la gluconeogénesis, que es el proceso por el cual se sintetiza glucosa a partir de compuestos que no son carbohidratos, como glicerol, lactato y aminoácidos. Este proceso se activa en condiciones muy específicas que por lo general son ayunos prolongados. La glucogenólisis, ya hemos dicho que es un proceso catabólico que conduce a la formación de glucosa a partir de glucógeno, es decir, el glucógeno se hidroliza para liberar glucosa. Esta vía ocurre en los tejidos de almacén de glucógeno, como el hígado y el músculo. Es clave para mantener los niveles de glucosa en estados de ayuno o de ejercicio prolongado y es modulado por hormonas. ¿Ya? Son hormonas hiperglicemiantes, es decir, que aumentan el nivel de glucosa en sangre. ¿Cuáles son estas hormonas que en el fondo lo que hacen es activar la glucogenólisis? El glucagón, que es secretado por las células alfa del páncreas y que actúan en el hígado, el cortisol, la hormona del crecimiento y también la epinefrina, que es secretada por la médula adrenal y actúa principalmente en el músculo. En el lado derecho de este esquema podemos observar la glucogenólisis, donde se parte de glucógeno y se llega a glucosa 1-fosfato. La primera enzima o las principales enzimas que actúan en este proceso es la glucógeno-fosforilasa y la enzima desramificante del glucógeno. También está la fosfoglucomutasa, que es la enzima que convierte la glucosa 1-fosfato en glucosa 6-fosfato y que esa puede ir hacia la glicólisis, ¿ya? O también a la ruta de las pentosas, donde se sintetizan azúcares de 5 carbono, ribosa principalmente, y NADPH. Entonces, en el rompimiento del glucógeno participan las enzimas desramificantes que van cortando esas ramificaciones que presenta la molécula de glucógeno, y la enzima principal que actúa ahí también es la glucógeno-fosforilasa, que genera la glucosa 1-fosfato. Y esa glucosa 1-fosfato pasa a glucosa 6-fosfato por medio de la acción de la enzima de la fosfoglucomutasa. Y esa glucosa 6-fosfato puede seguir hacia la glicólisis, acetilcoenzima A, ciclo de Krebs y obtener energía, ¿ya? En el hígado. Pero también en el músculo puede ser utilizada para obtener energía, esa glucosa. O el piruvato ir al lactato y realizar la fermentación láctica por medio de la enzima lactato deshidrogenasa. En el hígado, además, puede ocurrir la desfosforilación de la glucosa. Sale el grupo fosfato a través de la enzima glucosa fosfatasa y esa glucosa puede ir a la circulación sanguínea y ser repartida a todos los tejidos. En el músculo, esta glucosa 6-fosfatasa no existe. Por lo tanto, todo el glucógeno que se puede hidrolizar en el músculo solamente va a tener fines energéticos o va a ser utilizado en el músculo.
porque como va a estar siempre fosforilada la glucosa, va a estar siempre atrapada en el músculo. En cambio, en el hígado, al presentar la enzima glucosa 6-fosfatasa, puede quitarse ese grupo fosfato a la glucosa y la glucosa salir a circulación para ser entregada a todos los tejidos. La glucogenogénesis dijimos que era un proceso anabólico que conduce a la formación de glucógeno. Y este glucógeno se guarda en el hígado y en el músculo. Por lo tanto, si hay un exceso de glucosa en la sangre, esa glucosa, ya hemos dicho, no se elimina, se conserva esa energía química sintetizando glucógeno o convirtiendo esa glucosa en lípidos. Las células musculares y hepáticas pueden convertir glucosa en glucógeno por medio de este proceso, la glucogenogénesis, donde la principal enzima que actúa en esta vía es la glucógeno-sintetasa. Este proceso es regulado por hormona hipoglicemiante, es decir, una hormona que disminuye la glucosa en la sangre, y esa es la insulina, que es secretada por las células betas del páncreas y actúa en el hígado. Y en el lado izquierdo de este esquema aparece el proceso de glucogenogénesis, que en el fondo es el inverso a la glucogenólisis. A partir de glucosa 1-fosfato, por medio de distintas enzimas, donde la principal es la glucogenosintasa, se sintetiza glucógeno. Entonces tenemos que este proceso se inicia con la glucosa 6-fosfato, que a través de una fosfoglucomutasa se transforma en glucosa 1-fosfato, y luego se gasta UTP, que es una forma de ATP, pero que en vez de adenina tiene uracilo. Se gasta UTP, se forma la UDP-glucosa a través de una reacción que cataliza la UDP-glucosa pirofosforilasa, y esa UDP-glucosa es con la que se empieza a sintetizar el glucógeno por medio de la enzima glucógeno-sintasa. La gluconeogénesis hemos dicho que es un proceso por el cual se sintetiza glucosa a partir de compuestos que no son carbohidratos, como el piruvato, el lactato, el glicerol, algunos aminoácidos. Y esto ocurre principalmente en el hígado y en el riñón. Este proceso es clave, por ejemplo, para el cerebro, que solo utiliza glucosa circulante en la sangre como fuente de energía, ¿ya? Por lo tanto, la capacidad del cuerpo para producir glucosa a partir de fuentes que no son carbohidratos es un apoyo importante en caso en que la glucosa está ausente en la dieta, por ejemplo, en situaciones de inanición o por no poder aprovecharla con eficiencia en el caso de diabetes. La gluconeogénesis es el proceso inverso a la glicólisis. Muchas de las enzimas que participan en la vía glicolítica también lo hacen en la vía gluconeogénesis. En la vía glicolítica dijimos en algún momento que esta vía era regulada por tres enzimas: la exoquinasa, la fosfofructoquinasa y la piruvatoquinasa. En el caso de la exoquinasa, en la vía glicolítica es inhibida por glucosa 6-fosfato y activada por fosfato. La fosfofructoquinasa es inhibida por ATP, por citrato y por bajos niveles de pH. También es activada por AMP y por fructosa 2,6-bifosfato. Y esta fosfofructoquinasa, que está en la vía glicolítica, tiene su versión en la vía gluconeogénica, que sería la fructosa 1,6-bifosfatasa. Y esta enzima, al contrario que la fosfofructoquinasa, es activada por citrato e inhibida por fructosa 2,6-bifosfato y por AMP. En el caso de la piruvatoquinasa, esta enzima es activada por fructosa 1,6-bifosfato e inhibida por ATP y alanina. Y en la vía gluconeogénica, la enzima que se regula es la piruvato carboxilasa.
que esta enzima es activada por acetilcoenzima A y inhibida por ADP. ¿Ya? También la fosfenolpiruvato carboxiquinasa es una enzima que participa en la vía gluconeogénica y es inhibida por ADP. La exoquinasa, que es una enzima glicolítica, es inhibida por su producto, por glucosa 6-fosfato. En el fondo, altos niveles de glucosa 6-fosfato activan a la enzima glucógeno sintetasa. ¿Para qué? Para que se sintetice glucógeno. Entonces se detiene la exoquinasa y se activa la glucógeno sintetasa. Se detiene en el fondo la exoquinasa para que no siga la glicólisis, sino que esa glucosa se guarde como glucógeno. Y también esta enzima es activada por fosfato, y esta es una regulación por covalente, ¿ya? Y que lo que hace, ¿no es cierto?, en el fondo es indicar el nivel energético de la célula. Si es alto el fosfato, quiere decir que es bajo el nivel energético de la célula, bajo el ATP. Es importante destacar que cuando las exosas se fosforilan, quedan atrapadas al interior de la célula. Una vez que captaron el grupo fosfato, no pueden salir a la circulación. ¿Ya? Es una forma de quedar atrapadas al interior de la célula. Y esa fosforilación la puede hacer la exoquinasa o la glucoquinasa. ¿Ya? La exoquinasa es una enzima que está en todos los tejidos y la glucoquinasa la encontramos solamente en el hígado. Un ejemplo de isoenzimas son la glucoquinasa y la exoquinasa. Ambas catalizan la misma reacción, ¿ya? Que es fosforilar glucosa. Tienen distinta velocidad máxima. La glucoquinasa tiene mayor velocidad máxima que la exoquinasa. Tienen distinto km. La glucoquinasa tiene mayor km que la exoquinasa. Y obviamente si tienen distinto km van a tener distinta afinidad por el sustrato. Entonces, ¿qué cosa más podríamos decir de estas enzimas? La exoquinasa está presente en todos los tejidos. La glucoquinasa está en el hígado y en el páncreas. La exoquinasa fosforila exosas, es decir, puede fosforilar tanto glucosa como manosa como fructosa. La glucoquinasa solo fosforila glucosa. La exoquinasa tiene un km de 0,1 molar. Se dice que es de alta afinidad. La glucoquinasa tiene un km 10 molar, de baja afinidad. Esto es bien interesante porque el que sea de alta afinidad quiere decir que cuando la glucosa esté circulando por la sangre, después, por ejemplo, de las comidas, la glucosa se va a la sangre, empieza a circular por el organismo y como la exoquinasa que está en todas las células tiene mayor afinidad que la glucoquinasa, esa glucosa que va por la sangre es rápidamente atrapada en todos los tejidos periféricos. En cambio, en el hígado, como tiene baja afinidad, no va a ser tanta la glucosa que va a quedar atrapada. ¿Ya? Esto es importante porque de esa manera se asegura que todos los tejidos capten la glucosa y en el fondo lo que sobre, por decirlo de alguna manera coloquial, va a quedar disponible para que se guarde en el hígado como glucógeno. Por otra parte, la exoquinasa es una enzima alostérica, es decir, está regulada, ¿ya? Se inhibe por producto y el producto es la glucosa 6-fosfato. Por lo tanto, una vez que la célula tenga suficiente glucosa 6-fosfato al interior, esta enzima se va a detener, va a dejar de ingresar glucosa a la célula. Y en el hígado, la enzima glucoquinasa no es alostérica y no se inhibe por producto. Por lo tanto, si sigue circulando glucosa en la sangre, esta enzima va a seguir guardándola como glucógeno en el hígado. La regulación de la conversión de la fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-fosfato
en el caso de la glicólisis, o de fructosa 1,6 bifosfato a fructosa 6-fosfato, en el caso de la gluconeogénesis, es debida a distintas moléculas que van a actuar como activadores o inhibidores de la fosfofructoquinasa, enzima que participa en la etapa de glicólisis, y de la fructosa 1,6 bifosfatasa, la enzima que participa en la etapa de la gluconeogénesis. Cuando el nivel de AMP es elevado, lo que implica que hay una carga energética baja, que hay necesidad de sintetizar ATP, se activa la glicólisis. Por eso el AMP acá actúa como un activador de la fosfofructoquinasa. Si es baja la relación AMP-citrato, eso implica que hay mucho citrato en el citosol, superior al AMP, y eso también nos indica que existe una carga energética alta, debido a que el citrato está saliendo de la mitocondria, del ciclo de Krebs, hacia el citosol. Entonces ahí ocurre la desconexión de la glicólisis y se activa la gluconeogénesis. Por eso acá aparece el citrato como activador de la vía gluconeogénica por medio de la enzima fructosa 1,6 bifosfatasa. Ambas enzimas, la fosfofructoquinasa y la fructosa 1,6 bifosfatasa, son reguladas en el hígado por una molécula señal, la fructosa 2,6 bifosfato. Esta molécula actúa como un activador alostérico de la fosfofructoquinasa junto al AMP y como un inhibidor alostérico en el caso de la fructosa 1,6 bifosfatasa. Es importante mencionar que un ayuno ya de 10 a 18 horas activa la gluconeogénesis en el hígado para suministrar los niveles de glucosa en sangre necesarios para el cerebro y para el músculo. La concentración de la molécula señal fructosa 2,6 bifosfato en la célula depende del balance que existe entre su síntesis, que es catalizada por la enzima fosfofructoquinasa 2, y su degradación, catalizada por la enzima fructosa bifosfatasa 2. Esta es una enzima bifuncional que es controlada por modificación covalente, en el fondo por fosforilación. Esta enzima se activa cuando se fosforila, y eso lo hace la proteína quinasa dependiente de AMP cíclico. Entonces, cuando se activa, transforma la fructosa 6-fosfato en fructosa 2,6 bifosfato, que no es un intermediario de ninguna de las dos vías, sino que va a actuar como una molécula señal. Y si aumenta la cantidad de fructosa 2,6 bifosfato, se va a activar la glicólisis y se va a inhibir la gluconeogénesis. Esto debido a que, como se está fosforilando esta enzima bifuncional, paralelamente a la fosfofructoquinasa 1, que sintetiza fructosa 1,6 bifosfato a partir de fructosa 6-fosfato, esta enzima bifuncional va a sintetizar fructosa 2,6 bifosfato, que va a activar la glicólisis. Y en el momento en que empieza a detenerse el ciclo, o mejor dicho, la vía glicolítica, porque aumenta el ATP, ¿no es cierto? Entonces, en esa situación, va a empezar a disminuir el contenido de fructosa 2,6 bifosfato, y eso va a hacer que se inhiba la glicólisis y se empiece a activar la gluconeogénesis. Esto se conoce como un ciclo fútil o ciclo del sustrato, donde solamente hay interconversión de fructosa 6-fosfato a fructosa 2,6 bifosfato sin fines energéticos. ¿Ya? Si es que hay alguna liberación de energía, es en forma de calor debido a la reacción enzimática, pero no es una vía productiva. Y la regulación de la conversión de fosfenolpiruvato a piruvato, en el caso de la vía glicolítica, es sostenida por la enzima piruvato quinasa, que es una enzima que se activa por fructosa 1,6 bifosfato, que es el producto de la enzima glicolítica fosfofructoquinasa. Y es inhibida por ATP, que implica que hay un alto nivel energético y por lo tanto se detiene la glicólisis, y por alanina, que es un compuesto, un aminoácido que es precursor de glucosa. Entonces, estos dos compuestos son los que inhiben la glicólisis.
Y por otra parte, en el caso de la gluconeogénesis, hay dos enzimas que participan en esta vía. Una es la piruvato carboxilasa, que es activada por acetilcoenzima A, que también es un compuesto que va a aparecer en el citosol para la síntesis de ácidos grasos y por lo tanto va a ser un activador también de la gluconeogénesis porque se podría estar en una situación que se requiera glucosa como compuesto energético para algunos tejidos. Y se detiene esta vía por ADP. ¿Por qué se detiene por ADP? Porque si hay mucho ADP en la célula, quiere decir que falta ATP, entonces se privilegia la activación de la vía glicolítica. Entonces, en el fondo, si la carga energética es alta o niveles de precursores de glucosa son altos, se va a detener la glicólisis y se va a activar la gluconeogénesis. Cuando compuestos como el citrato y el acetilcoenzima A, que son característicos de la mitocondria, y están en el citosol inhibiendo la glicólisis y activando la gluconeogénesis, esta presencia en el citosol de estos compuestos se debe a que el ciclo de Krebs se está deteniendo y se detiene por ATP, que es un regulador alostérico del ciclo de Krebs y que también es un indicador del nivel energético de la célula. Entonces, si hay ATP, se va a detener el ciclo de Krebs y las enzimas que se detienen por ATP son la piruvato deshidrogenasa, la citrato sintasa, la isocitrato deshidrogenasa y la alfa-acetoglutarato deshidrogenasa. También estas mismas enzimas pueden ser inhibidas por retroalimentación negativa. En el caso de las deshidrogenasas, el NADH, con cofactor reducido, actúa como un inhibidor competitivo de estas enzimas que utilizan como sustrato, como segundo sustrato el NAD. Y en el caso de la citrato sintasa, actúa como un regulador alostérico. Y también esta vía del ciclo de Krebs se detiene por disponibilidad de sustrato. Y eso también es bien importante porque hay que recordar que el ciclo de Krebs es una vía anabólica. No solo sirve con fines energéticos, sino también con la síntesis de algunos compuestos. A partir de este ciclo salen moléculas que nos sirven para sintetizar aminoácidos, ácidos grasos, precursores de ácidos nucleicos. ¿Ya? Entonces, también eso es importante destacarlo, que este ciclo también podría actuar en un momento determinado para generar estos precursores para la biosíntesis de otras biomoléculas importantes en el organismo. Teniendo en cuenta todas las consideraciones respecto de la regulación que existe entre la vía glicolítica y la gluconeogénica, en este esquema podemos ver en azul las reacciones características de la glicólisis y en violeta o rosado las reacciones características de la gluconeogénesis. Y los compuestos que son gluconeogénicos, es decir, a partir de los cuales se puede sintetizar glucosa, son el glicerol, algunos aminoácidos y el lactato. En el caso del glicerol, este glicerol se transforma en dihidroxiacetona fosfato y entra a la vía gluconeogénica como gliceraldehído 3-fosfato. Y a partir de este compuesto se puede sintetizar glucosa. El glicerol es un compuesto que se va a originar en las células de tejido adiposo. Y sale de estas células debido a que no tiene la enzima glicerol-quinasa capaz de fosforilarlo y retenerlo en la célula. Entonces, por eso el glicerol sale y llega al hígado. Y en el hígado, esta glicerol-quinasa lo fosforila, se transforma en glicerol-fosfato, luego la enzima glicerol-fosfato deshidrogenasa lo oxida, formando la dihidroxiacetona, que es el compuesto que después se transforma en gliceraldehído 3-fosfato, y ahí empiezan las distintas reacciones que van a conducir a la formación de glucosa. Otro compuesto gluconeogénico es el lactato, que ingresa como piruvato a esta vía gluconeogénica para sintetizar glucosa. Y el lactato es un compuesto típico de tejido muscular y es el producto de la fermentación láctica. Pero el lactato en el músculo no es utilizado, sino que sale a la sangre, por la sangre llega al hígado y en el hígado la enzima lactato deshidrogenasa lo puede convertir en glucosa. Esa glucosa luego
por la sangre puede devolverse hacia el músculo. Esto se conoce como ciclo de Cori. Es importante mencionar que esa lactato deshidrogenasa es la misma que convierte el piruvato en lactato en la fermentación láctica, pero en el músculo no es reversible. En el hígado es reversible esta lactato deshidrogenasa. Y también son compuestos gluconeogénicos algunos aminoácidos que entran como oxalato o como piruvato. El aspartato es un aminoácido gluconeogénico. El aspartato, por medio de una reacción de transaminación, entrega el grupo amino al alfa-cetoglutarato para formar glutamato y el esqueleto carbonado del aspartato queda como oxaloacetato. Y este oxaloacetato puede ingresar a reacciones de gluconeogénesis para sintetizar glucosa o también puede tener un fin energético, es decir, entrar al ciclo de Krebs debido a que es un intermediario de este ciclo de Krebs y ser utilizado para la síntesis de ATP. Otro aminoácido gluconeogénico es la alanina, que también por una reacción de transaminación entrega el grupo amino al alfa-cetoglutarato para formar glutamato y el esqueleto carbonado de la alanina es el piruvato, que puede ser utilizado por medio de reacciones gluconeogénicas para sintetizar glucosa. También ese piruvato puede tener fines energéticos, convertirse en acetilcoenzima A e ingresar al ciclo de Krebs, o incluso puede ser cetogénico, es decir, ir hacia la síntesis de ácidos grasos. Cuando la alanina se utiliza para sintetizar glucosa, se convierte en piruvato, pero el piruvato no se transforma directamente en fosfenolpiruvato, sino que entra a la mitocondria y en la mitocondria se carboxila a través de la enzima piruvato carboxilasa, se forma el oxaloacetato. El oxaloacetato se reduce a malato, y eso lo hace la enzima malato deshidrogenasa mitocondrial, y el malato sale al citosol, y en el citosol otra enzima, la malato deshidrogenasa citosólica, lo oxida a oxaloacetato, en el fondo son las reacciones inversas, y el oxaloacetato, luego a través de la fosfenolpiruvato carboxigenasa, pierde un CO2 y bueno, se gasta un ATP y se forma el fosfenolpiruvato, que ese sí va a la vía gluconeogénica. ¿Ya? Entonces se devuelve a través de la vía gluconeogénica para formar glucosa. Y en el caso del aspartato, que dijimos que se transforma en oxaloacetato a partir de reacciones de transaminación, bueno, el oxaloacetato es transformado en fosfenolpiruvato a través de la enzima fosfenolpiruvato carboxigenasa. Y el fosfenolpiruvato puede ir a la síntesis de glucosa. ¿Ya? Entonces, por eso acá dice que a partir de oxaloacetato se puede sintetizar glucosa, ¿ya? Porque es un aminoácido glucogénico o gluconeogénico. En este esquema se representan las principales relaciones que existen entre el catabolismo y anabolismo de azúcares, catabolismo y anabolismo de lípidos y el catabolismo de aminoácidos. Estas relaciones o interrelaciones las vamos a analizar partiendo por los azúcares. Entonces, si uno parte por glucosa 6-fosfato, esta glucosa puede provenir del glucógeno. Entonces, en el fondo ahí se activa todos los procesos catabólicos, ¿ya? De rompimiento del glucógeno para generar glucosa. También la glucosa puede venir de la sangre. Y con fines energéticos pasaría para glicólisis, acetilcoenzima A, ciclo de Krebs y se obtendría ATP finalmente. Entonces sería una vía catabólica de los azúcares. También se puede dar la vía anabólica, que es la síntesis de glucógeno, cuando se guarda la glucosa como glucógeno en el proceso de glucogenogénesis. En el caso de los lípidos, las grasas o triglicéridos pueden romperse la vía catabólica por beta-oxidación, generar acetilcoenzima A, que puede entrar al ciclo de Krebs y obtener energía. En el caso de, también acá, catabólica, genera cuerpos cetónicos. Y los cuerpos cetónicos no aparece acá, pero también se pueden incorporar al ciclo de Krebs a través de reacciones que van a conducir finalmente a la formación de ATP y también puede llevar a la
vía anabólica, que es la síntesis de isoprenoides y de colesterol. También, en el caso de la acetilcoenzima A, puede seguir la vía anabólica para la síntesis de ácidos grasos, que eso se conoce como lipogénesis. En el caso de los aminoácidos, el catabolismo de ellos puede generar piruvato, oxaloacetato por transaminación, ¿ya? Y estos se pueden incorporar a la vía catabólica para obtención de energía. Recordar que cuando se desaminan generan cetoácidos y se elimina urea. No olvidar también que existen distintos compuestos que pueden ser utilizados para la síntesis de glucosa a través de la gluconeogénesis. Entonces acá está el lactato como representante de esta vía, pero también puede ser a partir de aminoácidos o a partir del glicerol que se origina por beta-oxidación.